llamado la atención, bueno, no solamente a mí, sino al mundo. Ustedes también lo están comentando de lo que pasó en Venezuela, en donde Estados Unidos, pues de manera sorprendente, parece que ha atrapado al señor Nicolás el Maduro asando batatas. Él no se encuentra en Venezuela. Entonces, ¿qué ha sucedido? Estados Unidos montó una operación en colaboración con Argentina. Recuerden que habían 5 personas que son del partido 20 Venezuela, de María Corina Machado, que estaban refugiados en la Embajada de Argentina desde el año pasado, desde marzo del 2024, a raíz de la crisis electoral que se vivió en ese país. Estas personas habían sido sometidas a una serie de presiones, inclusive se le había suspendido el agua a la embajada, se le había suspendido la energía eléctrica y de manera sorpresiva, cuando uno pensaba que el tema Venezuela estaba fuera de la agenda de preocupación de Estados Unidos, pues se ha dado a conocer de que hubo una operación que logró entonces extraer de territorio venezolano a estas 5 personas. Dicen los venezolanos, las autoridades venezolanas, hasta ahora yo no he visto la declaración como tal del presidente de facto, el señor El Maduro, que esto se trató de que Venezuela otorgó un salvoconducto. Y esto ha generado entonces un debate interesante porque dicen, cuando la revolución no ha hecho una rueda de prensa, se debe a que no tiene, se le cayó el argumento del guión. Y entonces, el hacer una rueda de prensa para decir que otorgaron un salvoconducto, pues como esta operación ha tenido algunas implicaciones y ya circulan algunas imágenes, al parecer lo que sucedió es que, aprovechando la ausencia de Nicolás el Maduro en Venezuela, alguien de alguna manera también se hizo de la vista gorda para que los Estados Unidos pudieran completar esta operación, lo que va a generar entonces otro tema hacia lo interno de Venezuela, porque ya entonces el gobierno de turno dice, pero a pesar de tener los controles, salgo y me han metido un gol prácticamente en la cara. Entonces, esta situación de Venezuela y Estados Unidos, hay que decir que la crisis económica se sigue recrudeciendo en Venezuela a raíz de las medidas que ha establecido Estados Unidos, las medidas económicas que le ha impuesto y sobre todo que al parecer en algún momento, no sé si de manera voluntaria, entonces esa parte de las autoridades venezolanas que estarían entendiéndose con el gobierno de los Estados Unidos pudieran de alguna manera entonces abrir el camino para que se den otras condiciones o otras situaciones. ¿Qué va a pasar en Venezuela cuando regrese Nicolás el Maduro? Bueno, probablemente él se detenga a pedirle cuentas al equipo de seguridad que cómo lograron los Estados Unidos montar esa operación sin que ellos se dieran cuenta. Y si él lo autorizó, por ejemplo, en caso hipotético de que haya sido él el que haya autorizado una salida de esas personas, sobre qué base y qué condiciones lo ha hecho, cuando todavía en Venezuela existen una gran cantidad de personas que por los asuntos políticos están presos. Inclusive ustedes ven que el mismo González Urrutia recientemente había dicho, estaba reclamando que todavía su pariente, su yerno, estaba desaparecido. Y la situación política pues se ha quedado como fuera de la agenda de los medios, pero es evidente que Marcos Rubio está operando para tratar de llevar una solución a Venezuela. El silencio llama la atención. Ustedes saben que ese régimen es muy mediático, ese régimen mantiene una presencia permanente ante todo y llama la atención que este golpe de efecto, este golpe de acción que le ha dado los Estados Unidos, ellos no han tenido el discurso para contrarrestarlo. Si fue un salvoconducto, entonces están negociando con Estados Unidos. Y si está negociando con Estados Unidos, lo está haciendo sobre la base de un debilitamiento de la posición original y sobre todo por los efectos que las sanciones están trayendo. Si ha sido una operación como lo ha descrito el gobierno norteamericano, pues evidentemente que ya Nicolás el Maduro no tiene el control absoluto de lo que está pasando en Venezuela. Hay que seguir pendientes, pero en los días por venir, y esto es lo importante, que ya las informaciones están fluyendo y sobre todo el comportamiento político de María Corina Machado en ese sentido, pues pudiera tener algún tipo de repunte de cara al manejo de la agenda de Estados Unidos. La estrategia para mí de Estados Unidos y Argentina, que lo dijimos aquí hace unos meses, Argentina tenía gente que necesitaba y Milei le estaba diciendo al Estado de Venezuela, a Maduro,
que entregase las personas que tenía retenida y que de alguna manera respetar el espacio de Argentina en Venezuela, que de no temperar a este llamado pudieran incursionar en operaciones militares. Milei le dijo esto a Nicolás. Pero Estados Unidos, que no se ha olvidado del tema Venezuela porque lo trae a colación el secretario de Estado, y en la forma que se expresa sobre el régimen, te dice que ellos están dejando que el régimen se relaje. La estrategia ha sido dejar que el régimen se relaje, que las aguas se calmen en Venezuela, que Maduro se crea la película, que ya todo está olvidado, que está perdonado. Pero no creo que Marco Rubio, porque Marco Rubio tiene más interés que Donald Trump en resolver el tema Venezuela porque él es contrario al sistema que instaurado en Venezuela. Y como esta operación dice que es falible Venezuela, ahora ellos van a tratar, hay que esperar que Maduro, que Diosdado Cabello diga algo, pero esto le deja saber a ellos que Estados Unidos no ha olvidado el Estado narco y que en algún momento vendrán otras operaciones para alzarse con la cabeza de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es cuestión de tiempo, en mi opinión. Bueno, un dato que debo compartirte a propósito de ese comentario y tu enfoque también, antes de irnos al contacto de publicidad, es que con las declaraciones recientes que dio el presidente de Brasil, Lula da Silva, se confirma entonces de que se trató de una operación del gobierno norteamericano. ¿Qué ha dicho Lula da Silva? Que desde que comenzó esta situación humanitaria, su gobierno estuvo haciendo ingentes esfuerzos para que el régimen de Nicolás el Maduro pues le otorgara un salvoconducto a las personas que estaban en la embajada de Argentina, que inclusive Brasil era que tenía a cargo la vigilancia de esa embajada, porque hay que decir que en varias ocasiones trataron de penetrar a la embajada para llevarse por la fuerza a los 5 refugiados. Entonces dice Lula da Silva que con esta extracción por parte de Estados Unidos se le pone fin a ese triste capítulo, lo que daría entonces confirmando de que no se trató de un salvoconducto del gobierno de Venezuela, porque dice el presidente de Brasil que lo había solicitado en varias ocasiones y que no se le había hecho caso. Entonces, un duro golpe para la imagen de esa organización, favorable para la oposición, que se acaba de anotar un tanto. Que nos dice que Estados Unidos lo tiene en su agenda. Claro. Y les digo, hasta tanto Marco Rubio sea secretario de Estado, a Maduro que no duerma tan tranquilo, que duerma con ropa. Pero eso no es así. Desde mi punto de vista no es así. Yo pienso que ahí han habido elementos de negociación dentro de esa operación, porque es muy riesgoso tener algún tipo de operación de orden militar y pueden haber algunas variables que no estemos manejando. Yo creo que a los Estados Unidos le interesa negociar con Nicolás Maduro para el tema del petróleo, y eso lo va a decir todo. O sea, no es tan sencillo decir, porque sea un régimen como el cual acusa el mismo Marcos Rubio a Maduro, no quiere decir que por debajo tampoco no estén negociando, como lo hizo Biden, y le compraba muchísimo petróleo a Venezuela para no sacrificar las reservas de los Estados Unidos. O sea que esperemos, porque no necesariamente los Estados Unidos estarían interesados en que Maduro desaparezca o que el régimen, quizás el régimen sea más beneficioso para los Estados Unidos con el petróleo, Recuerde, que como lo puede hacer una democracia. Recuerde, don Luna, que Rusia tiene su agenda en América Latina de nuevo, y también China tiene su agenda en América Latina. Entonces Venezuela es una pieza importante para ambos, y Estados Unidos en esta partida yo no creo que se vaya a descuidar de dejar que nuevamente pues esas dos potencias asuman el control del petróleo que tanto lo necesita Estados Unidos en esta parte. Por eso lo digo. Dicho que hoy Maduro está en Moscú. ¿Qué hace Maduro en Moscú? Bueno, va a celebrar los 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, ahí donde está invitado Xi Jinping, que ahí él está asistiendo sin ninguna dificultad. Se esperaba que si el tema de Ucrania hubiese llegado a tiempo, se iba a invitar a Donald Trump a este 9 de mayo en la Plaza de Moscú, pero no fue posible.
¿Ustedes recuerdan una foto de Yalta donde estaba el presidente Franklin Delano Roosevelt, Stalin y Churchill? O sea, Sí. que fue con los fines de aquella vez que se pusieron de acuerdo Fue la Segunda Guerra Mundial. en esta conferencia en el mar, a la orilla del mar Negro o en Yalta. Y esa foto se iba a hacer algo parecido con Putin, con Xi Jinping y con Donald Trump en este caso, pero eso no será posible.